La puesta a escala en el dibujo de arquitectura. Vamos a ver 4 apartados. Primero, concepto y tipos de puesta a escala. Segundo, ejemplos de puesta a escala. Tercero, los aspectos más importantes. Y cuarto, el proceso de ejecución. Concepto y tipos de puesta a escala. La puesta a escala es el dibujo a escala de una o varias vistas diédricas de un objeto arquitectónico. La diferencia con el croquis estriba en que el croquis es un dibujo a mano alzada que debe definir en su totalidad el objeto arquitectónico, mientras que la puesta a escala no tiene por qué tener esa misma finalidad y está dibujada a escala. Puede representar una o varias vistas del edificio o fragmento del mismo. Las puestas a escala se pueden realizar de dos maneras, o bien con instrumental, utilizando parallax, escuadra y cartabón, transportador de ángulos, compás, escalímetro, etc. Pueden realizarse o bien a lápiz o bien a tinta, y también es posible utilizar color lineal, superficial o ambos. Luego están las puestas a escala dibujadas con programas de dibujo por ordenador, por los conocidos como programas de CAD. Tipos de vistas a representar en las puestas a escala. En primer lugar, las vistas en verdadera magnitud, cuando las caras principales del objeto arquitectónico o edificio son paralelas al supuesto plano vertical de proyección. Su objetivo es expresar las dimensiones reales de los objetos. Vistas en escorzo, que pueden ser alzados o secciones verticales. No representan las verdaderas magnitudes. Se considera que las caras principales del objeto arquitectónico están giradas con respecto al virtual plano vertical de proyección. Y finalmente, las vistas superpuestas. Son aquellas que se representan superpuestas con la vista principal, para dar mayor información y por motivos de economía de medios gráficos, o bien por necesidad para poder construir con mayor facilidad la vista principal. Para trabajar con vistas superpuestas, los códigos de color o de valoración de líneas son fundamentales. Tipos de puestas a escala según el enunciado del ejercicio. Primeramente, las que responden a un enunciado concreto. Por ejemplo, las puestas a escala de una sola vista, que puede ser o bien la planta, o bien el alzado, o bien la sección vertical. Puestas a escala que se componen de planta y alzado, de dos vistas, o de planta y sección vertical, o del alzado y la sección vertical, o de tres vistas, planta, alzado y sección vertical, y las puestas a escala de más de tres vistas. En segundo lugar están las puestas a escala que representan las vistas más significativas del objeto arquitectónico, es decir, aquellas que definen las verdaderas magnitudes y expresan mejor la forma del objeto. Normalmente se pueden representar una, dos o tres vistas significativas de un fragmento arquitectónico. Por ejemplo, en el caso de una escalera, las dos vistas más significativas serían la planta y la sección vertical. Puestas a escala libres, no responden a un enunciado concreto. El autor propone las vistas diédricas a representar. Y el cuarto tipo de puesta a escala serían aquellas que incluyen vistas generales y detalles. En el segundo apartado vamos a ver algunos ejemplos de puestas a escala. Primeramente, puestas a escala de una sola vista. En concreto, el ejemplo que aparece es un alzado de una portada neoclásica. En este segundo ejemplo vemos también una puesta a escala con una sola vista.
en este caso una sección vertical con la planta superpuesta. Se corresponde con el edificio de la Escuela Politécnica Superior 1 de la Universidad de Alicante. Otro ejemplo de puesta a escala de una sola vista, una sección vertical con la planta superpuesta, es este ejemplo del edificio de óptica de la Universidad de Alicante. Aquí vemos una sección vertical también con la planta superpuesta que se corresponde con el edificio de la Biblioteca Municipal de San Vicente del Raspeig. Ahora vemos ya una puesta a escala con dos vistas, la planta y la sección vertical de una escalera del edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante. Otro ejemplo, una planta y una sección vertical con escorzo, correspondiente a un fragmento del edificio de la Escuela Politécnica Superior 2 de la Universidad de Alicante. Ahora vemos una puesta a escala que se compone de tres vistas, la planta y dos alzados. Es una cafetería del puerto de Alicante. Otro ejemplo de puesta a escala con tres vistas principales, vemos que la lámina se compone de la planta con un alzado superpuesto en color y el alzado y la sección vertical en escorzo. El edificio de que se trata es el kiosco o un kiosco de la Glorieta de Elche. Vemos ahora una puesta a escala compleja, donde aparecen tres vistas en verdadera magnitud y una en escorzo. El edificio objeto del dibujo es el Animalario de la Universidad de Alicante. Ejemplo de puesta a escala con más de tres vistas en verdadera magnitud. Aquí vemos la representación de un cuarto de baño. Y finalmente, dentro de estos ejemplos, vemos esta lámina en la que aparecen solamente secciones verticales. Se trata de las viviendas para ancianos en San Vicente del Raspeig. Aspectos importantes de una puesta a escala. Primero, el croquis acotado es el punto de partida. Es decir, un buen croquis acotado y bien definido es imprescindible para realizar una buena puesta a escala. Segundo, la elección de la escala adecuada al formato de papel, indicando siempre la escala en la lámina. Tercero, dibujo adecuado de los distintos elementos arquitectónicos según la escala de representación de los mismos. La escala es la que define cómo y con qué nivel de definición se representa cada objeto. No es lo mismo dibujar una puerta a escala 1 es a 50 que a escala 1 es a 20. Cuarto, correspondencia diédrica entre las vistas y exactitud de la representación. La capacidad de visión espacial tiene que ver con estos aspectos que son básicos en una puesta a escala. 5. Abatimiento de las vistas diédricas, es decir, la disposición relativa de las vistas según los sistemas de organización de vistas establecidos. Sexto, aspectos compositivos. Interviene la disposición de la lámina en posición apaisada u oblonga, los márgenes y el recuadro, los rótulos, el tipo de letra y el tamaño elegido, la separación relativa entre las distintas vistas y la organización de las vistas en la lámina. Séptimo, uso adecuado de los códigos gráficos, es decir, el empleo correcto de tipos de líneas y símbolos.
el uso adecuado de diferentes grosores de líneas, la valoración de líneas y el uso de códigos de color. Y en octavo lugar, la calidad gráfica, es el último aspecto importante, que tiene que ver con los encuentros de líneas, con los grosores y tonos uniformes, la resolución de las tangencias, etc. Y finalmente vamos a ver el proceso de ejecución de una puesta a escala. En primer lugar, definir las vistas a representar en función del enunciado concreto o del objetivo propuesto. Decidir si se van a representar o no vistas en escorzo y si se opta por superponer alguna vista. En segundo lugar, elegir la escala en función del formato de papel. Tercero, definir el sentido de lectura de la lámina, es decir, la posición de la misma, apaisada u oblonga. Este aspecto influirá en la posición y sentido de lectura de los rótulos. Cuarto, encaje general de todas las vistas a la vez utilizando líneas auxiliares. Quinto, dibujo de cada una de las vistas comenzando por aquella que tenga más elementos en verdadera magnitud. Conviene emplear líneas auxiliares entre las distintas vistas como parte fundamental del proceso de construcción del dibujo. Y finalmente, el punto 6 del proceso de ejecución sería realizar la rotulación de la lámina.